Bienvenidos a un nuevo programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. Agradecemos, como siempre, que nos sigan, que estén con nosotros un momento para poder disfrutar de estos temas de conversatorio sobre la historia subcaliforniana. El día de hoy, nuestro tema de la entrevista se va a desarrollar sobre el tema de la biografía y eh, la forma de cómo desarrolló sus trabajos para beneficio justamente de todos los subcalifornianos en el tema histórico. Don Pablo Leocadio Martínez Márquez, un personaje muy querido por todos los que habitamos la península de la Baja California, por ser una persona que aportó a la historiografía de las Californias. Es más, es considerado como el padre de la historia contemporánea de la península de la Baja California. Pero el día de hoy tenemos a un buen amigo, promotor cultural, cronista, que siempre nos ha participado su interés en este tipo de temas. Bienvenido al maestro Saltiel Enciso Pérez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elizabeth? Pues muchas gracias por tu invitación y pues muy contento de hablar de uno de nuestros californianos ilustres más importantes de este siglo XX, don Pablo de Claro. Martínez. Hemos trazado una línea del tiempo con don Pablo L. Martínez como el polemista, el escritor, el periodista, el forjador de nuevas generaciones, el educador. Y para ello esta mañana nos acompaña Saltiel, quien nos va a hablar. ¿Quién era don Pablo L. Martínez? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? Adelante, maestro. Con mucho gusto. Pues Pablo de Martínez, un gran sudcaliforniano que precisamente ese título tiene por haber nacido en esta media mitad sur de esta península de Baja California. Él nació un 11 de enero de 1898, a las postrimerías, ¿no?, del siglo XIX, en Santa Anita. Este era un poblado que se encontraba cercano a San José del Cabo y actualmente prácticamente ya es una zona conurbada de este lugar. Y pues como todos los niños, ¿no? De muy pequeño, pues él me imagino correteando por las playas, por las huertas que hay en este sitio tan hermoso de la Municipalidad de Los Cabos. Y pues inició sus estudios de primaria en una escuelita que había en más o menos como a 5 o 6 kilómetros de su casa paterna, que era el poblado de La Playa. Realizó su primaria, sus padres, José Martínez e Isabel Márquez, pues siempre vieron en él una gran capacidad. Desde niño él demostró una gran inteligencia, una gran dedicación, pero también un genio muy, muy aguerrido, muy fuerte que pues ya veremos en el transcurso de la charla cómo se manifestó en su vida adulta. Y bueno, creo que eso fue lo que le permitió, fue el acicate para poder hacer toda la gran obra que realizó. Más o menos a la edad de 16 años, en 1914, pues él manifiesta su deseo por ser profesor. Y en esos años se acostumbraba que los alumnos egresados de primaria, los alumnos más destacados, pues los docentes los recomendaban para que fueran profesores de los alumnos más desventajados, sobre todo en las regiones donde era difícil que pudieran ir a una escuela normal. Tal fue el caso de Pablo Martínez, lo recomendaron y precisamente en ese año, en el 1914, él fue beneficiado con una plaza de profesor. Entonces, a partir de ahí, él inicia como trabajador de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues don Pablo, deseoso de no solamente ser un profesor por saber leer y escribir y lo que es las matemáticas, sino por tener un título, él empieza a estudiar de 1923 a 1925 en una academia que se hace en San José del Cabo. Lo estuvieron preparando para que se fuera a la Ciudad de México a presentar un examen en la Escuela Nacional para Maestros. Lamentablemente no pudo ir, sus planes se vieron cortados pues debido a una situación de salud. Él tuvo una situación muy grave y pues fue algo que le afectó mucho. Incluso hago un paréntesis de aquí, de que don Pablo Martínez fue, además de todas las virtudes que tuvo, fue una persona muy ética, muy, muy honesto. Y él siempre decía que el que le dijeran profesor
pues estaban afectando la cuestión de un artículo que marca la Constitución que uno no puede detentarse con una profesión por no tener un título o una cédula, y pues él no la tenía porque no había logrado su estudio. Sin embargo, bueno, creo que todos los que conocemos el impacto de su obra, la trascendencia, creo que en ese caso puedo decir que hay maestros sin título, ¿no? Y él lo era honradamente. Entonces, a partir ya de esos años, de 1925 hasta 1927, pues él anduvo laborando como docente en diferentes sitios, en San José del Cabo principalmente, y estuvo 10 años. Fue a Todos Santos, estuvo también en San Miguel de Comondú, y finalmente, reitero, en 1927, pues ya se queda a radicar en la ciudad de La Paz. Inicia él una serie de actividades que ahorita veremos cuando veamos su faceta como periodista, como escritor, creando medios informativos, fundando, en este caso, una institución muy importante, una secundaria que ya ahorita mencionaremos. Y es en el año de 1937 que él decide viajar a la Ciudad de México a radicar allá. Se dice que tuvo diferencias con el gobierno en ese entonces de Juan Domínguez Cota y pues prefirió mejor retirarse para no tener alguna situación de mayor diferencia, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México él empieza pues a trabajar obviamente como docente, continúa trabajando como docente, pero ahí inicia sus otras facetas que también vamos a mencionar, que fue la de historiador. Él se fue al Archivo General de la Nación, se fue a diferentes fuentes importantes que ya mencionaremos, y empieza a editar los 6 libros que le han dado gran trascendencia a su obra, ¿no? Que también los vamos a mencionar en un momento. Y pues fue ya un periodo durante el mandato del señor Sandes, que fue el primer gobernador en el estado de Baja California en Braulio 1953. Maldonado. Braulio Maldonado Sandes. Él viaja y está un tiempo en Baja California, donde también hace una gran cantidad de actividades históricas y de escritura de libros. Y pues regresa a la Ciudad de México a finales de los 60, donde continúa con sus actividades y pues ya su salud empieza a deteriorarse mucho. En los años, a principios de los 70, él empieza a tener problemas respiratorios y pues por el hecho de vivir en soledad, él nunca se casó, no tuvo familia. Entonces el hecho de estar solo, pues muchas veces ocurre que los adultos mayores no se alimentan bien, empiezan a tener problemas de inanición. Y pues en 1972, precisamente el 9 de enero, unos días antes de cumplir años, pues él fallece. Y en el parte médico, pues viene definido que falleció por neumonía, problema respiratorio, pues mal atendido, porque pues no tenía quien viera por él con servicios médicos, y también un estado de inanición muy avanzado. Se comenta también en ese pasaje de su estancia en la Ciudad de México, que en una de las veces que fue a consultar el Archivo General de la Nación, porque estaba ubicado justamente en las oficinas de la presidencia, al tocar una de las puertas para poder entrar, pues se va dando cuenta que entra al despacho de Luis Echeverría Álvarez. Entonces, cuando Luis Echeverría Álvarez, es candidato al presidente de la República, invita a don Pablo a la gira. Dicen que invita a don Pablo a la gira por toda la península de la Baja California. Ya don Pablo, se le presentaban ciertos cuadros de enfermedad, como bien tú decías, en ese sentido. Pero hay una etapa muy bonita, de su estancia cuando es nominado como gobernador Braulio Maldonado Sandes, que invita a don Pablo y don Pablo resurge como el ave fénix inmediatamente con una serie de publicaciones. Vamos, ¿cuáles fueron aquellas publicaciones, Saltier? Claro que sí. Pues entonces entraremos a la faceta de Pablo L. Martínez como escritor, como periodista. Pablo L. Martínez en un inicio, pues obviamente no, él tenía elementos para desarrollar una escritura bastante fluida y entendible por ser docente, ¿verdad? Él tenía, incluso él cuando se estuvo preparando por allá en 1922 al 1925 para ser docente, él acudió con un sacerdote que estaba en San José del Cabo. Y él, exactamente, un sacerdote italiano que le enseñó principios de raíces grecolatinas, también le enseñó un poco de italiano, o sea, lo fue formando
con una formación básica y científica, muy avanzada para el lugar y la época en que estaba. Entonces, ya cuando llega aquí a la ciudad de La Paz que te comentaba, en el año de 1927, funda 2 periódicos. Uno que se llamó Labor Omnia Vincit, el trabajo todo lo vence, una frase en latín, y otro más que fue el periódico El Luchador, que fue en San José del Cabo. Entonces, pues él pues se preocupaba por mandar notas, hacer información, recabar todo lo que un periodista puede hacer para echarlos a andar. Entonces, también él participó con otro de los grandes figuras de nuestra California, el profesor Jesús Castro Agúndez, en la revista Adalid, una revista que publicaba el profesor Castro en San José del Cabo y que frecuentemente el maestro Pablo enviaba notas para publicarse. Cuando él se traslada a la Ciudad de México, pues él ahí elabora una revista que se llama Sud California, donde varios números me ha tocado leerlos, revisarlos. El maestro se preocupaba mucho por desarrollar textos de los denominados costumbristas. Él hablaba sobre las regiones, sobre sus vivencias que tuvo en esta tierra. Incluso cuando él se enteró de que en el periodo del general Agustino Lachea se hizo el concurso para el traje típico femenino, ¿verdad? Del flor de pitaya que todos conocemos, y pues viajaron a la Ciudad de México a una convención que había internacional en esta ciudad por el Club de Leones. Fueron las personas que resultaron ganadoras portando el traje. Don Pablo fue a buscarlas para tomarles fotografías y el publicarlas, los trajes que recibieron los primeros lugares. Entonces él se preocupaba y hacía este tipo de textos. Y pues obviamente, ¿no? Ya se dejaba entrever su faz de historiador, donde empieza él a manifestar en estos documentos, en estos periódicos y revistas, bueno, datos históricos de fuentes precisas, que ahorita ya son muy conocidas, pero en aquel entonces, como bien mencionas, él tuvo que ir a las fuentes primarias, que fueron los documentos que había en el Archivo General de la Nación y en otros más, que eran prácticamente circunscritos nada más su revisión a personas especializadas. Él empezó la divulgación de estos documentos. Curiosamente, en ese aspecto, Saltiel, importante resaltar que don Pablo en sus libros, si todos los que tenemos un libro de él lo vemos, no tiene el aparato crítico. Porque decía don Pablo que a él le había costado mucho trabajo localizar las fuentes y cómo iba él a entregarlas de una manera tan fácil para que alguien fuera a verificarlas. Entonces, todos sus libros, todas sus publicaciones tenía esa ausencia del aparato crítico. No obstante, como tú señalas, él acudía a las fuentes primarias para hacer sus publicaciones. El hecho de que no viniese el aparato crítico no deja que la publicación sea importante. Tan es así que, bueno, ya tenemos una nueva historia de la Baja California crítica y anotada. Pero bueno, sigamos con el tema de la publicación. Efectivamente, Elizabeth, como mencionas, don Pablo L. Martínez pues no tuvo una formación de historia académica, ¿verdad? De una universidad o de una carrera en ese sentido. Por eso a lo mejor él no consideraba ese aparato crítico, las referencias bibliográficas, los pies de página, el anotarlo, porque pues él decía, bueno, a mí me costó mucho. De hecho, la doctora Aide Grijalva, que fue la que se encargó de hacer esta obra que tú mencionas tan importante, ¿no? En coautoría con otras personas, de buscar esas referencias. Ella decía que don Pablo argumentaba, pues que a él le costó mucho. Y fue así. Don Pablo tuvo que aprender inglés, él, ya una persona de 50 y tantos años, ir a academias de inglés y empezar a aprender, para él utilizar todo ese conocimiento y leer los libros que en ese entonces estaban publicados en este idioma y pues argumentar en sus obras. Así que pues de ese calibre fue don Pablo. Y podemos decir que su vida dentro de la rama de la escritura, pues duró desde 1937 hasta su muerte. Incluso hay un libro, el libro Historia de la Alta California, que fue publicado póstumamente. Don Pablo falleció en 1970 y ese libro se publicó en 1975. Entonces, pues eso nos habla de que él hasta el último momento siempre cultivó esa escritura de todos los temas que a él le apasionaban. Entonces, en las publicaciones que dan cuenta de la labor del conocimiento de
la escritura de don Pablo tenemos Historia de la Baja California. Así es, sí, fueron 6 libros, perdón, que son los que encontré. Con ese libro fue con el que empezó. Efemérides californianas en 1950. Día familiar. Así es. Posteriormente a Efemérides, él editó el libro de 1953, de cuando estaba en el estado de Baja California, el libro que se llama El Magonismo en Baja California y Lecciones de Historia de Baja California. En el 56, Historia de Baja California. En 1959, El Método Comondú, que abro nomás un paréntesis. Don Pablo Martínez, como ya mencionamos, pues era profesor. Él trabajó sus 30 años de servicio y se jubiló por la Secretaría de Educación Pública. Y él, además de ser un maestro destacado que apoyaba mucho a sus alumnos, él también incursionó elaborando un método para la enseñanza de la gramática, en algo que pues ya últimamente se ha quitado de los libros de texto, pero que en esos años era muy importante. Recordaremos los complementos circunstanciales, objeto directo, indirecto, todas esas partes que conforman las oraciones y la gramática del español. Pues en ese entonces él desarrolló un método donde a través del juego, con loterías, se trabajaba con los alumnos este tipo de categorías gramaticales. Entonces, pues algo muy innovador. Incluso algunas personas que lo conocieron en esa etapa mencionan que él lo elaboraba, lo mandaba a imprimir y él en su maletín, en las tardes, terminando de dar clases, se iba a visitar a varias escuelas y les ofrecía a los maestros ese método. Y así es como él se hacía de recursos para continuar con sus obras. Posteriormente, en el año de 1960, ya saca el libro Baja California Heroica. Y en los libros, la guía familiar la creó en 1965 y, como mencioné, en el 75 sale su obra póstuma, La Historia de la Alta California. Baja California Heroica es la que tiene la relevancia trascendental que por ahí don Pablo conoció a la maestra Rendón, que fue la que entrevistó de que los hermanos Ricardo Flores Magón habían tenido una acción de filibusteros. Ese es el libro, ¿no? Que posteriormente don Pablo logra aclarar ese fenómeno. Ese es el libro, ¿verdad? Efectivamente. Fíjate que hace 4 años, cuando tuvimos la oportunidad los dos de participar en un congreso donde, sobre la vida y obra de Pablo L. Martínez, tú nos sugeriste una palabra, un adjetivo en el título que era polemista. Y yo me quedé me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿de dónde viene la raíz? Y el polemista, pues es alguien que hace polémica, ¿no? Y sí, efectivamente, Elizabeth, ese adjetivo que sugeriste habla de que conoces muy bien a don Pablo en su faceta ya de cómo defendía sus puntos de vista. Muchas personas decían que él era obcecado, que él era una persona que se casaba a ultranza con una idea y no le importaba ver otros puntos de vista y los defendía de forma aguerrida. Y que eso lo ven mal. Sin embargo, yo digo, ¿qué persona que ha trascendido en la cultura, en las artes, en las ciencias, no ha tenido una personalidad fuerte? Yo creo que todos, ¿verdad? Incluso hasta los pacifistas, hay pacifistas que son aguerridos. Entonces, don Pablo, pues obviamente, si estamos hablando de los años 50, 60, en donde las historias regionales eran prácticamente desconocidas. En el país se masificó las historias de los mayas, de los aztecas, refiriéndome a las culturas precolombinas. Y posteriormente la cultura del centro de la Nueva España también era la que se difundía. Entonces, pues, don Pablo quiso conocer la historia de su península, y la conoció de las fuentes primarias. Entonces, si él defendía puntos de vista, era porque él los conocía. Cuando ocurre lo que mencionas en este episodio Los separatistas. sí, de los magonistas, ¿no? 1911. Exactamente. Él se pone a revisar porque le llamó mucho la atención, precisamente cuando estaba con don Braulio Maldonado en el gobierno, empiezan él a observar que en Tijuana había una gran efervescencia contra todo lo que se nombrara magonismo. Y los tachaban de filibusteros, de separatistas, de gente que vino a querer unir a la Baja California a Estados Unidos. E incluso él hace un libro donde él critica y contraataca, digamos, hacia un diputado porfirista que
en cuanto supo que los Flores Magón habían sido repelidos, mandó hacer unas medallas y puso el movimiento en contra de ellos en el Congreso de la Unión. Y don Pablo, pues, argumentaba que no fue así. Don Pablo de Martínez se posicionó en que eran mexicanos que querían, que, pues, lamentablemente y de manera circunstancial estaban en Estados Unidos, pero que eran mexicanos que querían venir a levantar el movimiento armado aquí en la República, que nunca pretendían hacer el separatismo ni nada de eso. Y lo daba con argumentos, con textos, con partes militares. Sin embargo, pues obviamente, ¿no? En estos lugares todavía vivían los hijos, los nietos de los que participaron y murieron, incluso algunos mexicanos en estos intercambios de lucha armada. Y pues obviamente decían, ¿cómo vas a criticar a mi padre, a mi abuelo, de que no fue cierto que él repelió unos, venían a quitarnos nuestra tierra? Entonces se daban estas polémicas. Incluso tú mencionas que hasta el hospital fue a dar, ¿verdad? Don Pablo, cuando se enojó mucho en una defensa que hacía En un auditorio cuando se presentó ante estudiantes, y el público, y casi le da un infarto y sale directo al hospital. Sí, entonces esos dos libros que él imprime, y luego algo más actual es, y que atañe más aquí al Puerto de La Paz, es su, pues, folleto, podemos decir, porque es de pocas hojas, donde habla de las 5 fundaciones de La Paz, ¿verdad? Donde él pone en tela de juicio que La Paz fue fundada o la única fundación fue en 1535 con la llegada de Hernán Cortés. Él menciona que no fue así, sino que hubo otras 4 fundaciones posteriores. Entonces, pues eso a muchas personas, incluso en la actualidad, cada vez que llegan las fiestas de fundación y se mencionan esos textos, pues hay gente que dice, no, tal vez tiene razón, porque miren, bueno, y se dan argumentos. Pero pues están las personas que son puristas, digámoslo así, ¿no? Dentro de la historia y que dicen, no, 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 fundación nada más una, cuando vino Cortés y ustedes mienten, y bueno, don Pablo no fue adecuado. Bueno, se hacen una serie de polémicas fuertes. Entonces, esa es la faceta de don Pablo, ¿no? El hombre, el periodista, escritor, el historiador, el profesor también, ¿no? Y precisamente todas esas características han permitido que su obra, y ahorita cerraría con este comentario en La Guía Familiar. Ah, sí, claro. La Guía Familiar, que fue una obra que escribió ya en, digamos, en la etapa madura, adulta de su vida. Él la escribió en los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Fue los 10 últimos años antes de morir. Don Pablo empieza a preocuparse por dónde corresponder la pregunta, ¿de dónde vienen nuestros apellidos de los que vivimos ahorita en la península de Baja California? Muchas personas decían, bueno, ¿cuándo llegó el primer Castro, el primer Fiol, el primer Martínez, Murillo, Villavicencio, etcétera? Entonces, don Pablo, en sus visitas que tuvo aquí a la península, empezó a meterse en los archivos parroquiales, en los archivos civiles, los poquitos que había, y empezó él a seguir las familias, la genealogía familiar de los que estaban asentados en la península, y pudo llegar a cuando llegó el primer persona que ostentaba esos apellidos, con quien se casó, y los hijos hasta la actualidad. No olvidemos que fue de 1700 a 1900, un periodo de 200 años cubrió. Sí, sí. Entonces, durante todo ese periodo, él empezó a sacar esos datos. De 1900 en adelante, pues ya no pudo continuar su guía, porque era demasiado amplia. Y muchas personas, incluso recordarán a nuestra amiga Norma Cruz de la Universidad de Baja California. Exactamente, ella habló sobre este libro y cómo ella hizo algo semejante de, Gallardo Rosalía. de investigación. Y dice, yo lo hice nomás de un periodo y de unas cuantas familias, y me llevó 2 años. Claro. O sea, ahora imagínese don Pablo, que hizo de muchísimas familias y de un periodo de 2 siglos. Entonces, yo creo que es una obra, coincidiremos Elizabeth, tú y yo, en que sí, y que nadie ha podido igualar. Para este siglo moderno, con tecnologías de punta, ningún investigador ha hecho la continuidad de ese trabajo de tener una guía familiar de 1900 al 2000. O sea, nadie más que don Pablo era que se consideraba un autodidacta, puro,
en ese sentido, le ha superado en ese sentido para esa herramienta de investigación tan importante. Sí, y ahora que los investigadores tienen, los institucionales tienen auxiliares, becas, computadoras, inteligencia artificial, no han querido entrarle o han hecho solamente un fragmento que no va más de un lustro o una década, y don Pablo se aventó a lápiz y papel 2 siglos. Entonces, eso nos habla, creo que resume toda la vida de don Pablo. Un hombre que nació de un pueblo, que ahorita nos llamamos subcalifornianos, que nació de un pueblo acostumbrado a luchar contra corriente, con tenacidad, con pocos recursos. Hablamos que nació en el siglo XIX, un siglo donde hubo mucho abandono y mucha pobreza en nuestra Sí, península. él decía que cuando era niño, él tenía trabajos de mozo. Cuando logró un trabajo estable de mozo con un médico, le exigía tanto trabajo que llegaba tarde a la escuela. Entonces le pedía al maestro que le permitiera libros para él estudiar en su casa. Y aún así sacó el primer lugar. Fíjate. Entonces, es lo que te digo, o sea, un hombre nacido y formado en la tenacidad, en la penuria, y que él decía, entonces, como todos los que venimos también de ambientes semejantes, los estudios son los que nos van a permitir, es un acto de emancipación y de rebeldía, ¿no? Entonces, él a través de su perseverancia, de estudios con estos valores que él traía desde su familia, pues es lo que le permitieron incursionar y de una manera tan brillante. Y bueno, yo creo que esos aspectos de la polémica, su vestimenta desgarbada, con falta de aliño, creo que eso queda en un último término, ¿verdad? Lo que debemos de resaltar en él, y sobre todo para que sea un ejemplo, sea un modelo a seguir por nuestros jóvenes. Ahorita, con tantas influencias de las redes sociales, las televisión, etcétera, existen muchos modelos y varios de ellos no quisiéramos que nuestros jóvenes siguieran. Entonces, ¿por qué no difundir la imagen de una persona del calibre de don Pablo de Martínez? Imagínate que ahorita en nuestras escuelas estuvieran formándose, no pido mucho, 5 Pablo de Martínez. O sea, En los cuernos de la... claro, entonces, ¿por qué no hablarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros de primos? la personalidad de ese No, y decirle, personaje. sí, Mira, él hace 100 años, fíjate todo lo que hizo. Tú ahorita que tienes, nomás hasta acostado en tu cama puedes conectarte con el mundo. ¿Por qué no haces algo así? ¿Por qué no te inspira? Y yo creo que eso es lo que necesitamos. sí, como no, en el libro de Sergas, la doctora Aide Grijalva lo señala como un escritor, investigador, polemista. Según los que lo conocieron personalmente, era un hombre con un carácter, como señalas, muy especial. Era, él siempre se dejaba crecer la barba, muy entrecana, muy larga, y como perdió gran parte de su cabello casi calvo en conjunto, parecía más viejo, un anciano, un hombre venerable. Caminaba y hablaba despacio, pero siempre con un tono doctoral, no en el sentido académico, sino como autoridad. Y todos lo mismo lo reconocen su única pasión en la vida, que era el conocimiento de la historia de la Baja California. Don Pablo siempre cargaba una mochila, ¿sí? Una especie de morral que llevaba en la espalda según algunos de sus conocidos y amigos. Además de errante, le gustaba el aire libre. Nunca se pudo ubicar dónde vivía cuando estuvo en Baja California Norte. Algunos dicen que en casa de un amigo, otros que aquí, que allá, pero como dice el profesor Casanova, que lo conoció en aquella época y lo describe como una persona delgada que se compraba la ropa más grande de su talla y se remangaba 2 veces las mangas de camisa. Era un personaje extraordinario, único, y obviamente, ya en la época que estuvo en Baja California, que era muy amigo de el señor Vizcaíno, cuando colaboraba con él en el periódico El Mexicano, dice que siempre traía un cambio de ropa en el morral, y que en las casas donde llegaba, pues, trataba de asarse o bañarse para tener un poquito más de atención. Una personalidad extraordinaria. Claro. Y fíjate, yo creo que, y este sería un mensaje con el que finalizaría mi participación, creo que le hemos quedado de ver a don Pablo. En la actualidad,
no se festejan ya ni su natalicio, ni su aniversario luctuoso, no se habla de él, a pesar de que hay jardines de niños, escuelas, colonias en nuestro estado y en estados vecinos de Baja California, bibliotecas otras instituciones. O sea, no tenemos el ser agradecidos. Yo creo que esa es la definición que yo daría. Ser agradecidos con alguien que no pidió más que simplemente a su querida Baja California, Territorio Sur en aquel entonces, estuviera o nos consideran al mismo nivel que las demás entidades del país. Es lo que él pedía. En Baja California Sur, también en historia, también en cultura, aquí está. Él la puso y la difundió. Entonces, cuando hacer eso, ni siquiera los mismos gobiernos de aquel entonces lo hacían. Entonces, yo creo que en la actualidad las instituciones, principalmente de gobierno, que tienen la obligación, ¿verdad? La obligación de velar porque estos sudcalifornianos ilustres, solamente tenemos 7, Elizabeth, 7 sudcalifornianos ilustres. O sea, uno de ellos es don Pablo. Entonces, tienen la obligación de difundir su obra entre la juventud y entre también la demás población de nuestro estado para que lo conozcamos, respetemos, honremos su memoria y obviamente, ¿no? Lo más importante, tratemos de hacer por aquello que don Pablo luchó, que es una mejor Sudcalifornia. Claro, extraordinario. No, pues agradecida del Tuatensi, Saltiel, de apoyarnos con este maravilloso tema de este gran personaje de la historia sudcaliforniana, don Pablo Leocadio Martínez Márquez, quien su hermano Chema, cuando muere don Pablo, le entregan sus pertenencias y él en vida dona los derechos patrimoniales de todas las obras, de don Pablo. Está el documento, descrito, ¿verdad?, de todas las obras y se lo da al gobernador Ángel César Mendoza Arambro para que el gobierno del estado tuviera a su vez la oportunidad de reproducir todos los libros justamente de don Pablo y estos libros llegaran pues justamente a todas las bibliotecas del estado, ¿no? Es extraordinaria esa acción de parte de la familia de don Pablo de donar los derechos patrimoniales de sus libros y definitivamente de acuerdo contigo, habrá que perseverar y promover un poquito más, que estas historias lleguen donde tengan que estar, ¿no? Muchas gracias, Saltiel, le agradecemos de igual manera a la institución del Museo de Antropología e Historia que dirige nuestro buen amigo Luis Trasviña por los apoyos logísticos para la celebración de esta entrevista. Agradecidos con ustedes de que nos escuchen y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Elizabeth, muy amable.